Momento de compartir vía Zoom una entrevista a nuestro próximo invitado, el economista Rodrigo Ibarrola está con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo, como siempre, para Canal Pro. Muy buenos días a todos, también a los que te acompañan, a Sephora y Domingo, y gracias por el contacto nuevamente. Y queremos conversar con Rodrigo, Domingo y Séfora sobre los últimos datos que se dieron a conocer en relación a la creación de empleos en nuestro país y entender también qué implica eso y si es correcto decir o tener estas cifras que mencionan desde el INE, Rodrigo. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, las cifras en términos así absolutos son correctos, ¿verdad? Ujú. Lo que nosotros no siquiera no es que criticamos, sino hacemos una evaluación más con base al objetivo que propiamente se trazó el nuevo gobierno, ¿verdad? Ellos Claro. anunciaron que iban a crear 500.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces vamos haciéndole seguimiento desde un punto de partida que sería el tercer semestre, el tercer trimestre del Sí. año 2023, y a partir de ahí hacemos las cuentas correspondientes, ¿verdad? Ujú. Y ya estamos llegando cerca de 2 años y como mencionaba, el número neto es de 74.000 Ujú. nuevos empleos. Y que puede variar un poco por la forma en que lo presentan, ¿verdad? Porque Ujú. ellos, si bien el número es correcto, 125.000, en realidad un poquitito menos, 124.000 y algunas monedas, Sí. es correcto, responde a un año, ¿verdad? Y uno puede preguntarse, ¿cómo este dice 125.000? Uno dice 125.000 y el otro dice 74.000, ¿verdad? ¿Cuál es Ujú. el correcto? Y en realidad ambos son correctos, pero tomando el punto de partida del inicio del gobierno con respecto al objetivo que ellos mismos se trazaron, estamos en realidad a la mitad básicamente del número que ellos mencionan, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa es la diferencia principal. Solamente hacemos un cálculo que tiene una línea de base distinta. ¿Y por qué varía tanto? Y porque el empleo precisamente fluctúa de trimestre a trimestre. Ujú. Tenemos así subas elevadas, caídas también elevadas. Las subas principalmente lo vemos en el último trimestre de cada año, sube bastante y luego tiene una caída abrupta en el primer trimestre también del siguiente año, ¿verdad? Y luego va recuperándose dependiendo de cómo vaya la economía. Ujú. Ahora estamos teniendo una economía que va creciendo por encima de lo esperado, Sí. por encima de su tendencia, de su límite, de su potencial. Entonces vemos que eso genera una expansión de los empleos y una caída importante también del desempleo, ¿verdad? Junto a otras señales que viene mostrando la economía en general, como la expansión del crédito. También vemos también que los salarios pueden crecer nominalmente rápidamente. Entonces, esas son unas señales que coinciden con lo que está pasando en la economía. Hay una expansión que está por encima del potencial, entonces el desempleo está ciertamente bastante bajo, ¿verdad? Ujú. Estamos en 4,9, menos de 5, y en los últimos años lo más bajo que tuvimos creo que fue 4,6 o Sí. algo así en los últimos 8 años. Ahora, Entonces vemos que está ahí, estamos en el límite, ¿verdad? sí. Y solamente proyectando ese desempleo con el objetivo, estamos lejos de los 500.000. No hay más personas desempleadas, sea estén Ujú. informal o formal, ¿verdad? O sea, llegar al número trazado como objetivo se está yendo un poco difícil porque tantos desempleados no hay para sumarlo, ¿verdad? Ahora, Rodrigo, con esa expansión económica que estás mencionando, con esos datos de crecimiento económico, ¿debería ser mayor el crecimiento también del empleo? Porque si bien decías, no hay desempleo, se aumentó en 74.000 los empleos, pero todavía mencionabas, están lejos de la meta. ¿Qué es lo que falta para que se pueda seguir el crecimiento y la expansión económica y también se dé mayor empleo? La meta, desde mi punto de vista, tiene un problema luego numérico y demográfico, ¿verdad? Ujú. La población que está en edad de trabajar, se le llama. Sí. Antes
le llaman, no recuerdo el nombre, ahora las personas que entran al mercado de trabajo son de los 15 años en adelante. Ajá. Entonces, esa cantidad de personas disponibles para trabajar aumenta a un nivel de 35.000 al año más o menos, ¿verdad? Esa es una cuestión demográfica que no puede controlar el gobierno. O sea, Ujú. son Rodrigo, 35.000 una, personas que van entrando por edad a esa franja y eso es lo máximo que se puede expandir en un año en el neto, ¿verdad? Ujú. Y luego de eso que se suman nuevamente, no deciden trabajar todos, ¿verdad? Cerca del 70% solamente decide trabajar. Entonces, aún si esos 35.000 completamente decidieran ponerse a trabajar, ¿verdad? Lo que sería raro, tampoco se llega, ¿verdad? O sea, uno tendría que tener, o sea, yo hice una proyección, ¿verdad? Si vos Sí. tenés con desempleo cero y todos los nuevos ingresantes deciden trabajar, aún no llegas a los 500.000 empleos netos. Ujú. Entonces, lo que necesitaría es que todos esos que ingresan a trabajar, trabajen, Ujú. que el desempleo sea cero y que encima otra vez unas 160.000 personas que no están trabajando por decisión propia ingresen al mercado de trabajo. O sea, unos supuestos muy imposibles que nos permitirían llegar a 500.000 empleos adicionales con relación a 2023. O sea, está mal proyectada el objetivo. Ujú. A lo mejor fue un momento de euforia en campaña, pero la Sí. cuestión es que las proyecciones demográficas y las tendencias del mercado de trabajo no acompañan ese objetivo ni esa meta. Y Rodrigo, depende de factores que no controla el gobierno precisamente. Ujú. Rodrigo, una consulta. ¿Cuál fue el sector en donde, donde más puestos de trabajo se crearon? Eh, en términos relativos, el sector donde más puestos de trabajo, en términos relativos me refiero en términos porcentuales, ¿verdad? En el sector industrial. Ujú. Sí, se expandió al menos en este un año, bueno, desde el gobierno de Peña se expandió 6%, en 31.000 empleos nuevos en el sector industrial. En términos relativos, en términos absolutos, en números en el sector de servicios, ¿verdad? Ahí tuvimos Ujú. 100.000 nuevos empleos a partir del inicio del gobierno. Y en contrapartida tenemos 57.000 empleos nuevos, cayeron a 57.000 en el sector primario. Entonces, Ujú. esa suma resta nos da 74.000. Eso es en términos absolutos y relativos. Ujú. Ahora, esta situación que estás mencionando por sectores y el que decías, el sector industrial, requiere también mano de obra calificada. ¿Cómo estamos en esa situación según tu análisis, Rodrigo? Sí, siempre requiere mano de obra calificada, ciertamente, pero la cuestión es que generar mano de obra calificada per se no va a emplearlos directamente, ¿verdad? Depende de la demanda que haya. Eh, yo soy un poco crítico de esa idea que de capacitando más vamos a crear nuevos empleos, ¿verdad? Y Hay no que crear siempre, sí. la demanda, hay que inducir la Exacto. demanda, ¿verdad? Ujú. Tenés una serie tenemos muchas personas que son sobrecalificadas para ciertos puestos, ¿verdad? No Ujú. vas a tener más industrias por tener más ingenieros, o sea, tenés que traer las industrias que van a requerir esos ingenieros, por Ujú. darte un ejemplo, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos que buscamos siempre que vengan más inversiones para crear ese valor agregado en los servicios, ¿verdad? Y teniendo, No hay servicio de valor agregado si es que no tiene una base industrial sólida que pueda requerir eso. Aparte de eso, te crea un know-how que luego se expanda hacia otros sectores. Ujú. Y es eso, ¿verdad? No, con lo que te digo es que solamente capacitando más no vamos a tener una expansión industrial. Tenemos Sí. que primero instalar los lugares de trabajo, ¿verdad? O sea, crear la demanda, porque si no tendremos una sobreoferta, ¿verdad? Rodrigo, ¿y qué sector, además de lo que ya mencionabas, el industrial también, necesitaría como mayor impulso que ustedes están viendo que se está necesitando un crecimiento para poder ayudar también a que los niveles crezcan?
No sé si te referís a los niveles de empleo, Sí, como ya te exactamente, mencioné, los que niveles de vaya empleo están creciendo. bastante altos para nuestros estándares. El desempleo está bastante bajo. Ujú. Ahora, donde sí tenemos falencia es en el nivel de ingresos, ¿verdad? Que se mantiene al nivel similar que hace 2 años, en el poder adquisitivo de los trabajadores. Ujú. Entonces, y esa, vuelvo a lo mismo porque esa es una cuestión que tiene que ver con el tipo de trabajo que existe en nuestro mercado, ¿verdad? Nosotros vemos que el sector terciario, el sector servicio es un sector amplio. Ahí se concentra la mayor cantidad de trabajadores. De hecho, cuando hay una expansión como la de ahora, vemos que en términos nominales crece bastante la parte del sector servicios y la mayoría de los empleos nuevos que se crean cuando hay estos crecimientos por encima del potencial son informales. Entonces, y los servicios o las ocupaciones informales siempre tienen menor ingreso per cápita, menor ingreso que los formales, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que hay una compensación, hay más empleo, pero ganan menos y encima el poder adquisitivo continúa igual o es peor, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, cuando no podemos avanzar en otro tipo de servicios si no tenemos una base industrial que Ujú. requiera o que cree unos servicios más complejos, ¿verdad? Eh, Cuando uno instala una industria, se genera todo un ecosistema a su alrededor que requiere una cadena de proveedores que a su vez crea un ejemplo multiplicador y crea un ecosistema donde todos se van retroalimentando y van creando unos servicios más de mayor calidad y mayor complejidad y que requiere una mano de obra más calificada y por ende ahí no es recién uno crea empleos de mayores ingresos, son los empleos de mayor ingreso. Entonces, si no expandimos nuestra base industrial y nos creamos un ecosistema, los ingresos y nuestras expansiones económicas van a generar los ingresos, los trabajos que siempre conocemos, ¿verdad? El comercio, el menudeo, restaurantes, hoteles y todas esas cosas que vemos que se generan alrededor Ujú. de esta dinámica que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el rally. Tenemos una serie de seguramente pequeños comercios y pequeños comerciantes que van a instalarse alrededor de donde está la actividad. Pero son trabajos informales, son Sí. temporales y no son de alto ingreso y son de baja productividad. eh, Entonces, ese es el nudo que necesitamos desatar y por lo que yo estimo que el presidente viaja constantemente para traer acuerdos que permitan expandir nuestra base industrial. Ujú. Y Rodrigo, también las leyes que se van aprobando últimamente. Rodrigo, una consulta. Los números proveídos igual por el Estado son en base a los empleos formales, ¿verdad? Porque mencionas mucho la informalidad o se tiene también en cuenta la informalidad para dar estos datos de una tasa de desempleo del 4%. Bueno, voy a explicar un poquitito de dónde provienen los datos. Los datos que menciona el gobierno, por lo general, hace un anuncio de dos indicadores. Por un lado, hablan de la cantidad de cotizantes que tiene el IPS y por otro lado mencionan los datos del INE. Toman fuentes distintas. La del IPS son los registros administrativos de las personas, de los empleadores o empresas que declaran sus empleados. Y el INE es una encuesta de hogares que hacen, que ellos recogen cada 3 meses, que es autodeclarado. Ujú. No es un registro así exacto precisamente como el registro del IPS. Entonces, la limitación que tiene la encuesta de hogares es que, como te dije, justamente es autodeclarado y no tiene el Estado la capacidad de comprobar si lo que le dice es cierto propiamente, ¿verdad? Pero mayormente se usa, es un método estandarizado que se usa en la mayoría de los países del mundo esto. Ujú. Y entonces, y esta encuesta recoge una serie de datos y entre esos le pregunta si trabaja, en qué, dónde trabaja, si tiene seguro, si paga jubilación, si la empresa donde trabaja tiene RUC, si la empresa factura y si le pagan alimentos. Y con base en todos esos indicadores van armando lo que es la formalidad o la informalidad, ¿verdad? Para el asalariado, ser formal es aportar a jubilación. Para el cuentapropista, ser formal, el indicador para ser formal es tener RUC, ¿verdad?
Y entonces, son eso lo que se tiene en cuenta. Entonces, tomando en consideración esos factores, es lo que se determina si uno es formal o informal. Finalmente, Rodrigo, en materia de empleo, ¿necesitamos hacer cambios para generar mayor empleo? Porque siempre decimos Paraguay necesita cambios estructurales para seguir apostando al crecimiento. En este tema de empleos, ¿necesitamos también esos cambios estructurales? Sí, y los cambios estructurales son, como te dije, tratar de apretar un poco más con las políticas de industrialización, los que ya tenemos, la industria que ya tenemos la sector del agro, Sí. de las materias primas que exportamos, tenemos oportunidad en lo que resta de la producción hidroeléctrica, tenemos oportunidad en la parte forestal con nuestra madera, tenemos también oportunidad en la industria, en las papeleras que se están instalando, y en esas cuestiones son importantes crear, llevar adelante el proceso para que poder tener una base que demande servicios más complejos y que los trabajadores puedan capacitarse y lograr mayores ingresos, ¿verdad? Generar ese ecosistema es vital para que los trabajadores tengan un mayor ingreso y mayor poder adquisitivo. De esa parte, yo entiendo que es la parte estructural que estamos necesitando. Rodrigo, agradecemos como siempre el tiempo para Canal Pro. Gracias a ustedes por el contacto y a las órdenes siempre.